Bueno, ¿cómo resolver los problemas que afectan transversalmente a todos los sectores respecto de la relación entre política y dinero? Mientras algunos adhieren a la creación de un acuerdo nacional, hoy el gobierno descartó impulsar una iniciativa en este tipo que pase por encima de las investigaciones judiciales en curso. Queremos analizar esta situación y para eso saludamos al analista político Patricio Navia. Patricio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este contacto vía Skype. Muy buenas tardes. Patricio, ¿cómo ves tú una posible salida de la que muchos hablan de esta crisis política, luego de lo que estamos viendo en el caso Penta, en el caso Dávalos y en el caso SQM, que transversalmente está afectando a todos los partidos políticos, e incluso hay quienes nombran que ha llegado hasta la moneda? Yo separaría dos cosas. Por un lado está el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía respecto a las cosas que ya ocurrieron, y por otro está el trabajo que necesita hacer la clase política respecto a las cosas que van a ocurrir. El próximo año hay elecciones municipales, en 2017 hay elecciones presidenciales, y no queremos volver a tener este mismo mal sistema. Luego, el acuerdo político que tiene que darse es un acuerdo que tiene que darse hacia adelante respecto a futuras elecciones, mientras la Fiscalía tiene que hacer un trabajo hacia atrás respecto a lo que ocurrió antes. Creo que las dos cosas pueden ocurrir a la vez. Es más, creo que se necesita que ocurran a la vez. La clase política tiene que hacerse cargo de diseñar un nuevo sistema para las futuras elecciones y a su vez la Fiscalía tiene que seguir su investigación. Las dos cosas no son contradictorias, pueden pasar a la vez. Patricio, entonces, ¿por qué se llamaría un acuerdo político cuando es claramente lo que le corresponde a la clase política hacer, ponerse de acuerdo para seguir legislando frente a una crisis que los tiene inmovilizados? Porque creo que algunos que defienden este acuerdo político lo defienden también como una especie de amnistía hacia atrás, pero creo que ahí no hay espacio ni por la ciudadanía ni por la clase política para poder avanzar. Lo que sí se necesita es un acuerdo, porque vas a tener que reformar varias leyes e incluso potencialmente la Constitución para regular mejor el rol del dinero en la política. Para eso sí hay espacio y lo puedes hacer para adelante. Lo que no puedes hacer, porque va a ser inviable políticamente, es mezclar la solución hacia adelante con una especie de amnistía para la gente que está involucrada ahora en el escándalo Penta y en el escándalo Sokimich principalmente. ¿Quién debiera liderar este acuerdo político? En tiempos anteriores, cuando todo el mundo recuerda el acuerdo político en el caso Movgate, fue en parte el ex ministro del Interior, José Miguel Insulza, con el presidente Ricardo Lagos, el que negoció con Pablo Longueira. Hoy, ¿a quiénes ves como líderes de una negociación política de este tipo? Chile tiene un sistema muy presidencial, altamente presidencial, por lo tanto, para que haya una solución creíble, esta solución tiene que ser piloteada desde la moneda, tiene que estar involucrada directamente la Presidenta de la República y su equipo de ministros, el ministro del Interior y otros ministros. Pero si la negociación no pasa por la moneda, entonces no va a haber negociación. Esa es la ventaja y la desventaja de tener un sistema tan presidencialista. La ventaja es que sabemos que siempre las soluciones tienen que pasar por la moneda. La desventaja es que cuando la moneda está arrinconada, cuando la moneda no muestra señal de liderazgo, entonces no tenemos soluciones. Pero hoy día eso es lo que está en cuestionamiento. La encuesta Plaza Pública CADEM sitúa la aprobación de la presidenta en un 27%, la aprobación del gabinete en un 19% y la desaprobación de ambos en un 67%. Con esos números, ¿dónde está el liderazgo, Patricio? Sí, naturalmente eso dificulta mucho una negociación, pero tenemos que entender también que el sistema chileno es muy presidencial y la gente castiga a los presidentes cuando los presidentes no muestran liderazgo. Creo que el problema no es que Bachelet tenga poca aprobación y por lo tanto no puede liderar una solución. Creo que es al revés. Precisamente porque Bachelet no está mostrando ese liderazgo para liderar, para salir con una solución creíble para todos y razonable, entonces ella es castigada en las encuestas. La gente la castiga porque no ven que la presidenta está en el control del timón, no es al revés. ¿Y hay un espacio para superar esta crisis para la presidenta, a tu juicio, y considerando ese elemento? Sí, por supuesto, siempre hay espacio. La presidenta lleva un año en el poder, tiene todavía 3 años más, puede hacer un acuerdo, puede lograr una negociación, pero esa negociación no puede involucrar una especie de amnistía para la gente que ya está involucrada. A su vez, para poder liderar esa solución, Bachelet se tiene que separar de la gente que ha estado involucrada en estos escándalos y eso implica hacerse cargo del problema de Sokimich ahora y no esperar que los tribunales de justicia decidan. Si ella no se hace cargo rápido y no le pide la renuncia a la gente que está involucrada,
involucrada en esta denuncia del Servicio de Impuestos Internos a Sokimich, entonces va a ser muy difícil que ella pueda liderar la solución a esa crisis. O sea, para poder hacer tortillas tienes que quebrar algunos huevos. En ese sentido, Patricio, claro, tú pides un liderazgo en ese sentido y que pida una salida a quienes podrían estar involucrados, pero la presidenta durante el fin de semana ha dicho que no hay que condenar por anticipado a nadie. En ese sentido, ella debiera ser antes un cambio de gabinete y la petición de salida de quienes resulten involucrados, poniendo a lo mejor el manto de dudas sobre justos y pecadores, o después. Pero aquí no se trata de condenar a nadie, se trata simplemente de que la gente que está en esta denuncia, que es parte de esta denuncia, está manchada. Eso no significa que esté condenada, simplemente significa que, dado que son parte de esta denuncia, no están en la mejor posición para poder solucionar, para poder sacar al país de la crisis. Nadie está diciendo que son culpables. Lo que se está diciendo es que están involucrados en la denuncia y que lo que necesita el gobierno ahora es otra gente para liderar esa crisis. A ellos los puede poner en la banca y los puede traer después, pero no pueden ellos estar en posiciones de liderazgo, porque si lo están, entonces el gobierno va a quedar manchado también por esta denuncia que hizo el propio Servicio de Impuestos Internos y que por lo tanto dificulta una salida. La presidenta no puede establecer los mismos criterios que establece el resto de las personas. Para estar en el equipo político, para estar liderando soluciones políticas, se necesitan criterios distintos que los que aplican a ti o a mí cuando enfrentamos a la ley. Esto no se trata de condenarlo frente a la ley, se trata que políticamente esa gente está indispuesta para poder seguir avanzando en lo que el gobierno necesita, que es una solución que permita enfocarse nuevamente en los temas del gobierno y no seguir atrapado en los escándalos de corrupción. ¿Cuáles son esos cambios a nivel político dentro del gabinete que debería hacer? Yo creo que el ministro del Interior está bastante debilitado, así que va a tener que ser el ministro del Interior. Hay también bastantes sospechas sobre algunos de los otros ministros en la moneda, principalmente la ministra Jimena Rincón, que no se lleva bien con el presidente de la Democracia Cristiana, que de por sí representa otro problema porque sus hijos también están involucrados en estas acusaciones. O sea, lo que yo haría, y lo que creo que el gobierno debe hacer, es sacar a toda esa gente que está directa o indirectamente involucrada, traer gente nueva. La gran ventaja de la nueva mayoría es que tiene mucha gente que no está involucrada en Sokimich, y con esa gente negociar una salida de tal forma que las elecciones de 2016 y 2017 sean elecciones mucho más limpias, que no tengan este tipo de escándalos que hemos visto ahora. Mientras tanto, la Fiscalía podrá seguir haciendo su trabajo y aquellas personas involucradas tendrán todo el derecho a defenderse. De hecho, nadie es culpable hasta que la Fiscalía lo demuestre ante un juez, pero una cosa es la culpabilidad judicial y la otra es la idoneidad de esa gente para poder seguir involucrados en puestos políticos importantes. En este caso, ¿no debiera asumir como nuevo presidente de la Falange Jorge Pizarro? Yo creo que si los votantes de la Democracia Cristiana hubieran tenido esta información antes de votar, probablemente habrían votado de forma distinta. Eso es preocupante porque Jorge Pizarro sí tenía esta información, sí sabía que estas cosas habían ocurrido. Entonces Pizarro fue poco transparente con sus propios votantes. Lo honesto para Pizarro hubiese sido transparentar la información respecto a la empresa de su familia, de sus hijos, antes de que los demócratas cristianos votaran. Ahora dejó contaminado a todo el partido y su posición como líder de la DC va a ser muy complicada. Pizarro no va a poder entrar a negociar una salida a la crisis porque él está involucrado, está metido como parte de esta crisis. ¿Con quién debiera negociar dentro de la alianza este acuerdo político? Porque vemos que la UDI, que está involucrada no solamente en este caso de SQM, que es transversal a todos, sino que es la más perjudicada en el caso Penta, sin embargo, tiene un presidente interino que también estaría salpicado por las boletas que ha entregado su esposa en SQM. ¿Cuál es el líder con el que hay que negociar con una alianza que está en pocas condiciones de negociación? Así es. Bueno, estoy seguro que en la UDI también hay personas que no tienen ningún tipo de relación con SQM y varios de ellos son líderes importantes de la UDI. Por lo tanto, la UDI en su encuentro que va a tener este fin de semana debiese nombrar a un nuevo presidente que no esté involucrado en SQM. Lo mismo con RN. En la medida que los líderes de los partidos no estén involucrados con SQM en ninguna de sus formas, entonces va a ser muy fácil negociar un acuerdo y llegar a un acuerdo que permita salir de esta crisis. La presidenta nombró un consejo asesor contra la corrupción que va a hacer algunas propuestas que, a mi juicio, van a ser propuestas buenas, propuestas importantes, y a partir de esas propuestas se podrían negociar algunas cosas. Es importante negociar otras
las cosas antes. El Consejo Asesor va a entregar su informe recién en un par de semanas y la crisis tiene paralizado al gobierno ahora. El Congreso no está legislando, no están avanzando las iniciativas del gobierno y es importante que ocurran porque se viene un año difícil económicamente. En ese sentido, el gobierno, tú dices que está paralizado. ¿Cómo queda la agenda del gobierno que lucha contra la corrupción, contra el lucro, luego del caso Cabal, que hoy día, no sé si viste el último capítulo de esta serie, que acaba de salir un comunicado del vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, desmintiendo que él fuera quien pidió la reunión con Sebastián Dávalos y también diciendo que jamás se tocó el tema o analizó el tema con la presidenta Bachelet, lo que es una buena y una mala noticia para el gobierno en este comunicado. ¿Cómo queda la agenda política luego de este caso específico? Bueno, se complica un poco más. El miércoles van a tener que, el fiscal citó a declarar al hijo de la presidenta, así que vamos a tener varios días más del caso Cabal y eso nuevamente le hace bastante ruido al gobierno, complica un poco en lo personal a la presidenta, aunque el caso Cabal probablemente tiene menos implicancias para el resto de la nueva mayoría que el caso Sokimich, pero precisamente porque el gobierno está contra la pared y está recibiendo una y otra revelación, estos bombazos que le explotan en la cara en los últimos días, el gobierno necesita poner esto de un lado y mirar en otra dirección y llevar el barco hacia aguas más tranquilas, pero para eso necesita hacer algún cambio de gabinete y separar aguas entre la gente que está involucrada en Sokimich y la gente que no está involucrada. Y hay muchísimos hábiles, capaces funcionarios de gobierno que no tienen nada que ver con Sokimich y que pueden liderar al país fuera de esta crisis, o más bien al gobierno, porque esta es una crisis mucho más política que social o económica. No tenemos gente protestando en las calles, la situación económica va lenta, pero no tenemos una gran crisis. Esta es una crisis política, no es una crisis social. Perfecto, Patricio, muchísimas gracias por este contacto. Ya teníamos un poco de problemas en la comunicación, te estábamos escuchando no todo lo bien con lo que partimos, así que vamos a tener que dejar hasta aquí el contacto. Muchísimas gracias de todas maneras por el análisis. Vamos a ver si efectivamente se viene este cambio de gabinete. Sabemos que a la presidenta no le gusta ser pautada por la prensa y a través de los medios, pero vamos a ver qué es lo que hace frente a esta crisis. Muchísimas gracias. Gracias.